Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el capítulo 17. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que pueda leer conmigo en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Dice así la Sagrada Escritura, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias que nos hayas dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de la misma, nuestro ruego en la oración, Señor, es que por la guía y la dirección de tu Espíritu Santo nos sea dado el hablar palabra con denuedo, con sencillez, de modo que sea el mensaje claro, comprensible para oídos de todo tu pueblo y aquellos que tú convocas en torno a las Escrituras, para que por medio de ellas sean instruidos. Señor, te rogamos de ti, Señor, la gracia de la sabiduría como de la revelación, al igual que también del entendimiento, para que pueda ser revelado tu corazón en la exposición de tu palabra, y así, Señor, unidos a tu corazón, Señor,
podamos ser uno contigo, dándote gracias en todo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, cuando leemos las Escrituras, podemos ver el valor que tiene el creer a la palabra de Dios. Porque si ciertamente Elías se hubiera llevado por los dichos de la mujer no calificaba para sustentarlo, ya que Dios había dado orden de que una mujer viuda de la región de Sarepta fuera la encargada de mantenerle, de tener su sustento, o sea, su comida diaria, de tener su lugar para descansar, donde el profeta iba a reposar, y no iba a ser por días, sino iba a ser por años, ya que durante 3 años y medio había dicho Dios de que no llovería sobre esa región, y sería este el tiempo determinado por Dios para esta familia que acogiera al profeta Elías y que le sustentara. Si Elías se hubiera llevado por los dichos de la mujer, nunca hubiera visto como a esta mujer como que calificara para semejante tarea, que calificara para este encargo que Dios había puesto. Sin embargo, Elías no se conducía por medio de la vista, no andaba por los sentidos naturales, sino que él se movía por medio de los dichos de la boca de Dios, por medio de la palabra que salía de la boca de Dios, era que él se conducía. Así que sin importar la condición de la viuda, y entendiendo el que esa era la mujer señalada por Dios, le dijo: mira, ve y haz como tú has dicho, pero hazme primero a mí un pan cocido debajo de las cenizas, y luego come tú y que coma también tu hijo, pues así ha dicho Jehová: ni la harina escaseará ni el aceite menguará durante todos los días hasta que Jehová haga volver a llover sobre esta tierra. Y vemos en que la mujer puso en práctica la palabra del profeta Elías, y ciertamente tuvo experiencia, experimentó. Cada día que ella iba y sustraía de la tinaja, en el momento en que preparaba la comida, la tinaja descendía la harina. Y así también sucedía con el aceite. Pero al otro día, cuando tenía que volver a ir para preparar del pan para ese sustento diario, ella podía ver que la harina no se acababa y podía ver que el aceite tampoco disminuía. Hermano querido y hermana querida, cuán importante es que nosotros podamos creerle a la palabra de Dios para poder salir adelante y no guiarnos por las situaciones ni acomodarnos de acuerdo a la situación que se está viviendo. Amén. Los otros días le escuchaba a un siervo de Dios reflexionar acerca de una pregunta que le hicieron. Le preguntaron cómo debía, un hermano que ministra a nivel internacional, le hicieron una pregunta, otro siervo de Dios le preguntó cómo debiera de responder la iglesia ante los días que se está viviendo y ante las decisiones que están tomando los diferentes gobiernos, ya que las decisiones de los gobiernos son distintas dependiendo del país y de la región en la cual se viva, aunque el mal es el mismo en todos lados, pero las decisiones son distintas. Y bueno, algunas tienen algunas repercusiones económicas, otras tienen algunos problemas para la continuidad de las labores, aislamiento y bueno, diversas cosas, ¿no? Como sabemos que está sucediendo a nivel mundial. Pero lo cierto es que este hermano le respondió con una porción de las Escrituras, con un hecho medio similar al cual estamos compartiendo hoy, ya de la viuda que tenía sus hijos, tenía que entregarlo como siervos porque los acreedores venían a cobrar una deuda que ella no podía pagar, y que acudió al siervo de Dios, y el siervo de Dios le dijo que se buscara tinajas para llenar las tinajas y para vender luego el aceite y así pagar la deuda que tenía
para que sus hijos no fueran vendidos como esclavos, no fueran vendidos como siervos. Y la mujer viuda salió a hacer como le dijo el profeta y veía que con ese poco de aceite que tenía podía llenar una vasija, podía llenar otra, podía llenar otra, podía llenar otra. Y el hermano no compartió más que este pasaje bíblico, pero para aquellos que el Señor nos concedió la gracia de poder entender, pudimos comprender que la salida para cualquiera sea la situación que el hombre vive, cualquiera sea la situación, independientemente de la zona, de la región, del problema que esté atravesando, siempre es el mismo. ¿Cuál es la salida? La palabra de Dios. No es suficiente creer en Dios, es necesario también creerle a Dios. Días pasados nosotros hablamos de cómo poder tener verdadera comunión con el Señor Jesucristo y vimos que todos aquellos que no guardaron la palabra en su corazón no pudieron tener verdadera comunión con el Señor Jesucristo, o aquellos que tenían un concepto más elevado de sí mismo que el que debían de tener, no pudieron tener comunión con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no recibían la palabra, como lo fue el caso, por ejemplo, del apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo que sería herido el pastor, las ovejas se dispersarían y todos se escandalizarían de él. Y Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y el Señor le dijo, hoy me negarás ciertamente 3 veces. Tenía un concepto de sí mismo en que él por sí mismo podía salir adelante. Así también hay muchas personas que frente a las diversas situaciones están buscando salir adelante por medio de su fuerza, por medio de su esfuerzo, por medio de lo que ellos consideran que es el método y la manera en salir adelante. Y mientras están intentando salir adelante por medio de su esfuerzo, por medio de su empeño, por medio de lo que ellos consideran que es el medio y la manera para salir adelante, no están dándole lugar a la palabra de Dios en su corazón, y la palabra de Dios no puede orar. La Escritura dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir que es viva? Que si tiene vida, tiene la capacidad de trabajar. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Si tiene vida, tiene la capacidad de trabajar. Usted, al igual que yo, todos nosotros nos encontramos trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos vida, ¿no es cierto? Mientras tenemos vida siempre decimos hay esperanza. Bueno, la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y qué significa esto? Que al ser viva tiene la capacidad de trabajar, tiene la capacidad de obrar, pero no solamente dice que es viva, sino que es eficaz. ¿Por qué? Porque yo tengo vida, pero para ciertos trabajos le tengo que ser sincero, no soy muy eficiente. Amén. Si usted me manda a hacer algún trabajo que requiera una manualidad fina, le tengo que ser sincero, no soy muy eficiente, pero conozco a otras personas que para manualidades finas son muy eficientes y tienen capacidades. Al igual, si usted me manda a hacer un trabajo, por ejemplo, que requiera cierto conocimiento, con alguna técnica, tal vez yo fracase. ¿Por qué? Porque aunque tengo vida y puedo trabajar, tal vez por no tener la capacidad no soy eficiente en ciertas áreas. En otras tal vez sí lo sea. Amén. Pero la palabra de Dios es viva, o sea que tiene vida, trabaja y es eficiente. Por eso el profeta dijo que ella cumpliría todo aquello para lo cual Dios la envía. De ahí a que Elías no se quedó con los dichos de la viuda, diciendo, mira, tengo un poco de harina, tengo un poco de aceite, estoy pensando en cocinar para mí, para mi hijo y para luego morir. Sino que él
sabiendo que la palabra es viva y que es eficaz, que tiene poder para hacer aquello para lo cual fue enviada, le dijo, mira, haz como tú has dicho, pero vamos a poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Dame primero de comer a mí y luego come tú y que coma tu hijo. Amén. Y ahí vas a comprobar el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pongo por obra lo que el Señor me dice en su palabra, nunca voy a tener una experiencia, que es una demostración por una prueba. Si la mujer decía, mira, Elías, no soy la indicada. La verdad, hay otras personas que tienen otras condiciones, los tiempos son difíciles, búscate de otra persona que te sustente. Ella nunca hubiera comprobado y hubiera tal vez cocido ese pan, hubiera comido ella, hubiera comido su hijo y a los días tal vez hubiera fallecido muerto de hambre. Amén. Sin embargo, porque creyó a la palabra que el profeta le dio, es que fue prosperada en aquello que ella hizo. Amén, porque creyó a la palabra que el profeta le dio, es que fue prosperada en aquello que ella emprendió. Si nosotros creemos a la palabra de Dios para ponerla por obra, también vamos a ser prosperados y se va a dar la oportunidad de tener una experiencia con Dios. Hace unos días yo compartí una porción de una predicación en un mensaje corto de unos 30 segundos que hablaba de experimentar a Dios. Y ciertamente es así. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creemos que Dios prospera, amén, pero de repente no nos preparamos ni nos levantamos para salir y ver la prosperidad de Dios en ese día. Muchos creemos que Dios sana, pero de repente no nos damos tal vez ese baño de agua caliente y nos tomamos ese té y salimos para comprobar que Dios sana. ¿Qué quiero decirle? También hay quienes creen que Dios restaura los hogares, restaura las relaciones, pero muchos tal vez no tienen la determinación de ir y enmendar situaciones pasadas, con el perdón, de sanear situaciones vividas, con la comprensión, para experimentar que Dios es el que restaura las relaciones. Si yo no pongo por obra lo que Dios dice en su palabra, no voy a tener una demostración por una prueba. Así que debo creer en Dios y creerle a Dios. Debo creer en Dios y creerle a Dios, para poder comprobar, para poder tener una experiencia y para poder tener una buena comunión con Dios, para poder tener una buena comunión con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si las palabras de Dios no hayan lugar en mi corazón, entonces yo voy a tener un pensamiento, yo voy a tener un sentimiento y Dios tiene otro pensamiento, Dios tiene otro propósito. Entonces Dios va a estar por un lado con su propósito y yo por el otro con mi pensamiento y con mi propósito. Por eso, ¿qué es convertirse? ¿Qué es convertirse? Salir del pensamiento de uno, salir del sentir de uno y volverse a Dios. Convertirse es eso, hermano, volverse a Dios. ¿De qué manera nos volvemos a Dios? Cuando recibimos la palabra de Dios, la atesoramos en nuestro corazón para creer que Él habrá de hacer conforme a todo lo que ha dicho. Por eso la mayoría de los varones que creyeron a Dios dijeron, séquese la higuera, marchítese la flor, mas la palabra de mi Dios permanezca para siempre. Pasará el cielo y pasará la tierra, pero la palabra de Dios no pasará sin cumplirse toda ella. Es necesario creer a Dios y es necesario creerle a Dios. Amén. No solo debo creer que hay un Dios, también debo creerle a los dichos de Dios. Por eso Elías no se guió por la situación, sino que creyendo a la palabra de Dios, la envió a la mujer a hacer como ella tenía pensado, pero que primero
cumpliera con los dichos del Señor, con la ordenanza de Dios de darle de comer. Y mientras ella lo proveía para que tuviera ese alimento diario, a ella no le faltaba, ni le escaseaba ni el aceite, ni la harina. Así como cuando le preguntaron a este siervo del Señor acerca de cómo responder ante la situación que hoy se está viviendo en los diferentes países, y él sencillamente con esa ilustración nos dijo literalmente a todos, creyéndole a la palabra de Dios. Si le creemos a la palabra de Dios, sin importar cuál sea la situación, vamos a salir adelante siendo más que vencedores. Así que mi oración y mi ruego al Señor es que podamos atesorar su palabra en nuestros corazones para creer en Dios y para creerle a Dios de que Él es fiel y que Él es verdadero y que todo lo que ha dicho se cumplirá. Le invito para que estemos orando. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por la palabra que nos fuera enviada en esta hora para instruirnos, Señor, en cuanto a una vida de justicia, en cuanto a una vida de consagración. Señor, ¿cuántos consideran, Señor, una vida de consagración y el convertirse a ti, Señor, el dejar las malas obras? Pero convertirse y consagrarse a ti, Señor, no es solamente dejar las malas obras, sino creer en la obra que tú has hecho, Señor, y en la obra que tienes pensado en hacer con cada uno de aquellos que llamaste, Señor, a la excelencia de tu gloria para que pudiéramos anunciar tus virtudes. Por eso te damos gracias por la ministración de tu palabra y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, quiero invitarle para que podamos estar alabando juntos el nombre del Señor. Amén. Así entonces, mi hermana, mi hermano, vamos a alabar su nombre con júbilo en nuestros corazones. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,